Santiago Arellano es nacido en Quito, Ecuador, ingeniero comercial, empresario en sector de alimentos y servicios de marketing, casado con Sonia Freire, padres de 3 hijos jóvenes adultos. Le damos la más cordial bienvenida a Santiago Arellano, a la quinta convención latinoamericana del CBMC. Saludos hermanos desde Ecuador, les bendecimos. Espero que este tema que a veces es un poco difícil de aceptarlo, es como ese marketing inverso, ¿no? Cuando te dicen no lea este video y a veces terminamos haciéndolo. Por eso intencionalmente este tema tiene esa carga, el costo, el precio de la intimidad. A veces no nos gusta pagar la cuenta. Vivimos en una sociedad en donde tratamos siempre de vivir en la plenitud, vivir en toda la gloria, pero el resultado de esa vida tiene que tener un fundamento y ese es el precio y ese es el costo que Dios nos está pidiendo en estos tiempos. Por eso quiero en estos minutos traerle a su vida, y espero que sea tan contundente la palabra, que realmente cambie la esencia, el fundamento de todos nosotros para seguir sostenidos en su intimidad. En el Antiguo Testamento hay una visión, hay un símbolo importante que es el Arca del Pacto. Esa arca es el símbolo de la intimidad con Dios. Y recuerda ahí lo que pasaba con Moisés, cómo Dios bajo su guía armó el tabernáculo y ahí estaba el Arca del Pacto. Y cuando usted mira ahí en la Escritura dice, y aquel que habita entre los querubines, y su presencia está en ese instrumento. ¡Wow! Es grandioso. Y por eso todo el pueblo israelita tenía tanto cuidado del arca y del tabernáculo. Tal es así que cuando cambia Moisés su mandato y entra Josué, y entra a la conquista de la tierra prometida, el tabernáculo, fundamentalmente el Arca del Pacto, era su herramienta de guerra más importante. Y usted va a revisar todas las hazañas, todo lo que Dios le permitía hacer a través de la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio del ejército. Y por eso es tan atinente este tema, porque el empresario generalmente es un Josué. Y aquí sabemos que estamos en una audiencia de empresarios. Todos tenemos ese llamado a conquistar tierras prometidas. El empresario es un hombre de fe que se maneja en ese enfoque de conquista y siempre va a necesitar la presencia de Dios en todos sus desafíos de vida. Por eso yo le animo a que lea con detenimiento este libro de Josué, que es espectacular. Usted lo va a ver a él preguntando, consultando, metiéndose con Dios en cada proceso y la dirección de Dios específica para cada momento de su vida. Pero esta arca que les permitió a ellos desarrollar todas sus victorias, finalmente no fue suficiente. Porque si usted mira el libro de Josué, termina en el último capítulo. No sé si usted recuerda esta frase célebre de Josué que dice, y si es que es una carga para ustedes obedecer a Jehová, y si es que ustedes están pensando y están en esta disyuntiva de ofrecer su vida hacia los dioses paganos o hacia Jehová, y ahí viene la frase, pero yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová, al Dios viviente. Y hace esta declaración ya cuando estaba al borde de la muerte, porque sabía que había infidelidad en el pueblo, porque sabía que después de las conquistas el pueblo se acomodaba fácilmente a esa vida tranquila, a esa vida que le proponía no esfuerzo, que le proponía una vida de pasividad. Y buscaban alternativas que no estaban dentro de los planes de Dios. Y esa contaminación Josué ya la estaba detectando. Y se fue de esta tierra con esa preocupación tremenda en su vida de que sus hijos, su pueblo, podían cambiar su destino. Y eso justamente fue lo que pasó. Si usted lee todo el libro de los jueces, fue tremendo cómo después de recibir bendición venía un juez que hacía lo bueno, pero venía otro y lo derrumbaba. Y ese pueblo estaba en un vaivén, en ciclos de prosperidad, pero también en ciclos de terrible angustia y destrucción por su propia falta de cumplimiento a la fidelidad de Dios.
Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué está pasando ahí? Este principio de la intimidad con Dios, de la presencia de Dios, se fue socavando. Muchas veces cuando Dios nos entrega cosas, nos entrega victorias, somos muy enfocados en estar en ese estilo de vida más cómodo que no nos permite avanzar en la vida espiritual que Dios quiere para nuestra vida. Por eso, luego de todo este proceso, entra el periodo de los reyes, en donde comienza una manifestación diferente, en donde Dios se encargó de cambiar las cosas. ¿Y cómo? A través de las circunstancias que tenía que vivir el pueblo. Hay una historia en el primer libro de Samuel, cuando él mismo es llamado. Usted va a ver ahí la decadencia moral y espiritual que existía en ese momento. Hasta los sacerdotes que ministraban en el tiempo estaban en corrupción terrible. Por eso Dios comenzó a mover a sus enemigos y permitió que haya una amenaza terrible sobre ese pueblo. Usted conoce la historia, vienen los enemigos y ahí se acuerdan que había una presencia, una arca de pacto donde estaba la presencia de Dios. Y trataron de hacer lo mismo que hizo Josué. Lo pusieron delante del ejército y del pueblo. Y mire lo que pasó ahí. Dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo. ¡Wow! Es como cuando estamos en las iglesias y sacudimos con nuestro grito, con nuestra declaración, con nuestro decreto. No sé si le ha pasado. Y salimos jubilosos y dijimos, vamos a conquistar todo lo que se ponga delante. Pero la historia no tiene ese fin. La historia dice que los filisteos se armaron más y fueron con todo y finalmente el pueblo israelita fue vencido y hubo gran mortandad. ¿Por qué? Porque lo utilizaban al arca del pacto, a la presencia de Dios, como un cliché, como un amuleto de guerra. Eso es justamente lo que queremos ahora sacar de nuestra conciencia natural y espiritual. No podemos utilizar a Dios solamente cuando estamos en angustia o en afrenta grave. Necesitamos cultivar una presencia permanente con Él. Pero mire cómo pasa toda esta historia. Esa arca finalmente es entregada en los enemigos. Los enemigos se apoderan de esa arca y comienza otro episodio de mortandad, ahora en el pueblo enemigo. Lo ponen en un templo de un dios Dagón, y ahí está el arca del Dios Altísimo. Dagón significa Dios de las cosechas, Dios de la prosperidad. Es más o menos como cuando ponemos en los altares empresariales nuestros planes, nuestras conquistas territoriales o visiones de negocios enfocados en los recursos y en el crecimiento. Y también por ahí le ponemos a la presencia de Dios, pero como un complemento más, un adorno más. Mira lo que pasa, ese Dios terminó destruido. Dice la historia que pasaba las noches ahí y encontraban a ese ídolo sin brazos, sin piernas, hasta que finalmente fue destruido. El arca del pacto, la presencia de Dios, no puede estar en cualquier lugar donde no se lo honra. Por eso tenemos que tener temor de Dios para saber manejar todo lo que Dios quiere entregarnos en estos tiempos sobre nuestra vida. Y mira lo que pasó luego. Vinieron tumores, mortandad sobre ese pueblo filisteo. No pudieron sostener el arca y terminaron entregándola. Terminaron enviándola rápidamente. Y ahí entra nuevamente el pueblo de Dios en escena. Y usted recuerda toda la historia. Esta arca va a un sitio, a un hogar que se llamaba de esta familia, de este señor Abinadab. Y dice la historia que estuvo 20 años el arca ahí. 20 años. Y no hay nada más, ningún otro registro. Es decir, ni fu ni fa. Imagínense lo que es que tengamos 20 años de esterilidad, 20 años que esté la presencia de Dios ahí y que ni siquiera nosotros lo sepamos y que no pase nada con nuestra vida. 20 años. Cuando al final de este periodo de tiempo Samuel recobra su posición de sacerdote y de profeta y dice, tenemos que generar un avivamiento nuevo en este pueblo. Y levanta al pueblo a los 20 años y comienza el pueblo a adorar a Dios. Dice, tenemos que adorar genuinamente a Dios.
Y ahí viene otro episodio de guerra, porque generalmente cuando usted y yo nos tratamos de levantar, viene una oposición tenaz, trata de maniatarnos, trata de amedrentarnos. Y vienen nuevamente los filisteos. Dice, esta es nuevamente una ocasión donde vamos a vencer a este pueblo. Y mire lo que pasa ahí. El pueblo genuinamente busca la presencia. Ahí sí la gente se humilló. Ahí sí buscó con todo su corazón. Y ahí viene esta frase. Mire la condición diferente de esta frase. Dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Recuerda quién gritó antes? Cuando era solo un cliché. El pueblo gritó con júbilo hasta hicieron temblar la tierra. Ahora el que grita, el que truena es Jehová. Cuando la presencia es genuina en tu vida, el único que va a levantar las cosas, el que va a hacer temblar y tronar desde el cielo es Jehová. Pero necesitamos estar en ese fundamento genuino, porque Samuel trajo el avivamiento y a través de ese avivamiento el pueblo fue levantado y fue victorioso. ¿Está viendo la importancia de tener la presencia de Dios activada en su vida? ¿Sabe cuál es el personaje que tenía bien claro esto? David. David estaba ahí. Luego de todo su proceso, fue puesto en el trono. ¿Y sabe lo primero que hizo? Fue buscar la presencia de Dios. Dijo, ¿en dónde está el arca? Necesitamos llevarla a nuestro país, a nuestro sitio. Hay que hacer un templo, hay que hacer todo lo que yo siento para esta arca. Pero ahí está una historia que cogió de la casa de Abinadab el arca y no lo hizo correctamente, y ahí hubo un personaje que se llamaba Usa que topó el arca indebidamente y bueno, hubo mortandad. ¿Qué pasó ahí? Hubo como un susto. David no sabía qué hacer con el arca y deja el arca en otro hogar. Deja en un lugar que se llamaba Obed-Edom. Ahí dice la escritura que pasó 3 meses el arca. ¿Sabe quién era este personaje? Era un filisteo. Era una persona, una familia de los enemigos. Mire cómo Dios hace las cosas y rompe los esquemas de nuestra mente y de nuestro esquema religioso también. Fue a bendecir un hogar de los enemigos. Llegó el arca a ese hogar y dice la escritura que en 3 meses recibieron tan grande bendición que cambió toda su vida. Y no solamente su vida, sino su familia, sus hijos, sus generaciones fueron transformadas por la presencia de Dios. 20 años con Abinadab y 3 meses con Obed, que le sirvieron para cambiar todo su destino y el de todas sus generaciones. Mire la diferencia. Este Obed-Edom fue luego, si usted sigue su historia, fue levantado hasta tal punto que era uno de los porteros de la casa del templo de Dios cuando Salomón construyó ya todo. Y sus hijos, que eran muchos, servían en toda la casa de Jehová. ¡Wow! Esas son las cosas que se producen cuando la presencia de Dios es honrada. Entonces, hasta este momento, ya tenemos esa convicción de que necesitamos vivir con la presencia. Un empresario no puede darse el lujo de no vivir con su presencia, con su dirección, pero con todo ese ministerio de Dios activado en su vida. Pero me van a preguntar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el precio para ello? Usted ya ve un primer principio. Tener la convicción absoluta de la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Si no tenemos esa conciencia, esa convicción, créame, no va a pasar nada. Y esa convicción es profunda, no es religiosa, no es un conocimiento más, es un estilo de vida que se activa permanentemente. Miren, nosotros los empresarios tenemos muchas tentaciones y una de ellas es el activismo. Estamos por aquí, estamos por allá y a veces el tiempo con Dios se nos hace tan cortito y cogemos unas migajitas por ahí y tratamos de con esas migajitas sostener toda nuestra vida y el resultado no siempre es favorable. Recuerde lo que en el Apocalipsis dice a la iglesia de Éfeso. Has hecho todo, dice ahí, te has humillado, has clamado, has trabajado arduamente, has tenido paciencia, hasta has sufrido. Pero una cosa tengo contigo, has perdido tu primer amor.
has perdido el fundamento, has perdido toda la esencia de mi vida en ti. Por eso hay un llamado de arrepentimiento cuando no estamos buscando genuinamente a Dios en todo nuestro ser, porque Él tiene que ser lo primero, la primicia, nuestro primer aliento, nuestro primer pensamiento en todo lo que vivimos. El anhelo más importante de Dios va a ser que seamos siempre sostenidos en Él, pero eso se va a producir cuando Él sea lo primero. La ley más alta del reino de Dios es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí está el tesoro. Ahí está nuestra convicción. Porque también la palabra dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está en las empresas, está en las visiones personales, en el crecimiento, en la transformación transnacional de tus negocios, o está en el fundamento que siempre va a ser Cristo. Esa es la roca viva, ese es el fundamento sobre el cual podemos desarrollar toda nuestra actividad empresarial. Y yo no estoy hablando nada de lo que tú no sepas. Lo que estoy haciendo ahora es activar en tu vida para que eso sea una realidad. Debe ser una realidad si quieres en este tiempo, con todas las contradicciones, con todos los problemas que estamos viviendo como humanidad, si quieres salir victorioso y si quieres aprovechar este avivamiento que Dios está produciendo para llevar a propósito tu vida y la vida de los tuyos. ¿Cuál es el precio a pagar? Tener la convicción absoluta, profunda de esa necesidad de su presencia en nuestra vida. Segundo punto, salir, incomodarse, romper la inercia espiritual. Todas las personas que han hecho cosas grandiosas, que han cumplido su llamado y su propósito, han tenido que cambiar las estructuras de su sociedad. Han tenido que salir de su propia cultura, de su propio pueblo. Ahí está Abraham saliendo de su parentela y moviéndose hacia un sueño que no sabía a dónde Dios le llevaba. Ahí está Moisés, ahí están todos esos grandes hombres que se incomodaron en sus circunstancias. Debemos dejar nuestra comodidad religiosa. Debemos romper los esquemas del mundo. El mundo siempre va a estar tratando de amoldarnos a sus reglas y a sus principios. En este tiempo, esa pandemia nos ha tratado de socavar muchas cosas. Nos ha puesto en esterilidad, no nos deja congregarnos, nos ha sacado de los templos y nosotros ahí tontamente lo hemos aceptado. El miedo ha tratado de movernos. Pero es tiempo ahora de sacudir los esquemas, así como estos grandes hombres lo hicieron. Usted ve a David, refundó todo, refundó la adoración. Ahora ya no era el tabernáculo de Moisés, ahora comenzó el tabernáculo de David. Y usted le ve justamente cuando estaba llegando el arca a la presencia de Dios, y usted le ve danzando, le ve alabando, sin importar lo que piensen los religiosos, sin importar lo que piense su propia esposa. Ahí está rompiendo los esquemas. Y a eso somos llamados, empresarios fuertes, empresarios de reino, que no le tienen miedo y que pueden romper las estructuras. Pero primeramente tenemos que romper las nuestras propias, porque tenemos que incomodarnos. No esperemos que Dios y las circunstancias nos incomoden y se nos ponga un desafío tenaz. Nosotros podemos hacerlo solos y podemos aprovechar este tiempo para hacerlo con todo nuestro ser. No se olvide que el tabernáculo de Dios siempre es la unión de Dios y los hombres, y ese tabernáculo tiene que estar ahí encendido en su vida. Recuerdo lo que pasaba con Moisés. Cuando él estaba en la presencia de Dios, dice que su rostro brillaba, y a veces nos pasa, cuando estamos ahí en la presencia, comenzamos a hacer cosas, comenzamos a tener tanta sabiduría que hay mucha admiración. Pero ojo, cuidado, porque ahí se puede levantar todo el ego natural y nuevamente eso que quería ser glorioso para nosotros termina siendo una perdición. Mire lo que hacía Moisés, se ponía un velo para que la gente no vea su resplandor. Y está escrito en la palabra que él se ponía el velo porque
la gente podía equivocarse y creer que la gloria de la ley, la gloria de esa dispensación iba a permanecer por siempre. Y por eso Él se cubría. Pero llegó un momento en donde ya la gloria desapareció. Llegó un momento en que ya se esfumó, pero Él seguía con el velo. Seguía puesto el velo. Y en la palabra dice que nosotros seguimos viendo solamente los velos. Esos velos significan nuestros estilos de vida, nuestra religiosidad, nuestros membretes que nos ponemos, al menos en el ámbito empresarial. No sé si a usted le pasa, le ponen abajo el PhD, le ponen abajo el gran maestro, etcétera. Hay muchos títulos. Ahí están los velos. ¿Por qué no buscamos más bien el título genuino de Dios que nos diga: hijo mío, en ti tengo complacencia, porque eres valiente, porque no te vas a estructurar religiosamente, porque vas a cambiar las cosas, porque no vas a permitir que la influencia del mundo se establezca en tu vida, ni en tus negocios, ni en tu familia? Incomodarse, segundo punto. Tienes que incomodarte, tienes que salir, tienes que comenzar a ver las estrellas, así como Dios le dijo a Abraham. Necesitas una visión de Dios y necesitas salir en pos de esa visión. Tercero, morir al yo. No podemos nosotros creer que así, con toda nuestra carnalidad y nuestra naturaleza, vamos a poder tener comunión o relación de intimidad con Dios. Hay dos conceptos ahí. Yo puedo estar en la presencia de Dios, yo puedo estar buscando a Dios. De hecho, hay un cliché también en el ámbito cristiano. Es que yo siempre estoy orando, es que yo siempre estoy pensando en Dios. Y está bien, pero una cosa es tener comunión y otra cosa es tener intimidad. ¿Usted cree que Dios con su santidad va a poner intimidad cuando hay algo vivo, cuando hay una carne viva ahí? ¿No será que para buscar esa intimidad tenemos que morir realmente a todos nuestros anhelos personales, nuestra agenda personal y decirle: Señor, vengo acá dispuesto a todo? Porque si yo quiero intimidad, tengo que estar dispuesto a recibir su santidad, su dirección, su voluntad. Y para hacerlo tiene que hacerse a un lado la propia mía. Tiene que hacerse a un lado mi propia agenda. Por eso esta muerte al yo es no solamente una definición de principio de vida, sino tiene que ser una realidad permanente en nuestra vida. Hay muchas cosas que se despiertan cuando estamos ejerciendo el ámbito empresarial. Hay egos que se levantan. Hay principios que comenzamos nosotros a socavar tratando de agilitar las cosas. Y usted sabe a lo que me refiero. Necesitamos una convicción profunda de que podamos vivir en Él, de que menguemos a toda costa, a toda costa. No es un tema opcional, es un mandato, menguar para que Él crezca. Y si usted está todavía viendo ahí que hay cosas que Dios le ha estado llamando y todavía no se manifiestan, pues este es el tiempo para hacerlo. Uno de los temas más importantes en el empresario es el orgullo. Esas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque es un leviatán ahí escondido que se levanta en nuestro ser espiritual y comienza a colapsar nuestro crecimiento. Ese orgullo tiene que ser echado a un lado. Ese orgullo que levanta muchas de nuestras acciones, porque a veces el mundo nos está diciendo es que tienes que seguir adelante y a veces nos jactamos de nuestros logros. Pero en la palabra dice que Dios da gracia al humilde, da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio, resiste al que está levantado en sí mismo. Muchas veces vamos a tener que llegar nuevamente a la muerte, vamos a tener que llegar nuevamente a la humillación para poder levantar la verdadera naturaleza de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos morir al yo. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. La presencia de Dios no es un evangelio barato. La presencia de Dios nos va a costar todo y nos va a costar nuestra propia vida, nuestros recursos, nuestras relaciones, nuestra vida interior, nuestros sueños, todo. No podemos estar vivitos y pretender que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Esta palabra sí es
es fuerte, no es popular, pero es necesaria. Necesitamos perder nuestra vida para ganar su vida. Hay todo un compendio de sabiduría de Jesús. Muchas veces hemos estado enfocados en tomar la cruz de Jesús y no en tomar nuestra propia cruz. Es que deberías tomar la cruz de Jesús, y eso predicamos. Decimos, es que necesita el pueblo tomar la cruz. Pero ¿cuándo lo hacemos nosotros? Cuando nosotros realmente día a día le decimos a Jesús, Padre, yo necesito ahora tomar esa cruz, tomar esas contradicciones, morir a todas esas definiciones internas en mi vida que me están apartando de mí, de ti. Todo este proceso va a permitir que el hombre de negocios se enfoque en propósito. Ese es el último punto. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿A quién quieres agradar? ¿Qué quieres lograr? El propósito de Dios es no solamente el mandato, es nuestra búsqueda profunda diaria. Tenemos esta tremenda posibilidad de que estemos sosteniendo nuestra vida en nuestros propios afanes y visiones de vida. Hay una urgencia en este tiempo, con todas las consideraciones que estamos viviendo, de que los hombres de negocios se levanten en propósito. La vida, la visión personal que no se sustenta, que no se alinea a la del cielo, se llama ambición. Nosotros decimos que vivimos en una visión, pero cuidado que eso sea una ambición personal. Es tiempo de soltar lo propio, soltar el egoísmo y levantarnos. Hay un mundo que necesita ser influenciado. Hay un mundo que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esos hijos de Dios están puestos en las empresas, están puestos ahí en el marketplace, como dicen los gringos, ahí donde realmente se toman las decisiones trascendentales de este mundo, de nuestra vida. Ahí es donde eres llamado. No hace falta ser un hombre supuestamente religioso, ratón de iglesia, porque tú eres un cargador de la presencia de Dios. Ese tabernáculo, esa arca del pacto que la veíamos en toda la historia del Antiguo Testamento, ahora está en ti. Y quiere ahí vitalizarse, quiere tomar sentido, quiere tomar vida en ti. En este tiempo, ¿por qué no aprovechas para que le digas a Jesús, yo quiero un nivel más alto. Yo no quiero conformarme con lo que tengo hasta este momento. Dios va a tomar del cielo toda su gloria y la va a poner en ti, porque tú eres un portador de su gloria. Hay un salmo, quiero terminar con esto, el Salmo 27. Y le hemos tomado como ejemplo a David en toda esta prédica. Y mire lo que decía David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¡Qué gran declaración! La utilizamos siempre para nuestros desafíos. Pero mire, esa declaración es una consecuencia de lo que viene a continuación. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué no le dice en este momento, esta cosa he demandado de ti, papá? Solo quiero una cosa en la vida, solamente quiero tu presencia. Este salmo dice, todo lo que me puede proveer el mundo, todo lo que me puede proveer mis propias acciones, no me bastan. Lo único que quiero es su presencia. Cuando hay esa hambre, esa sed por su presencia, entonces las cosas se producen. Entonces podemos decir que aunque el ejército acampe, que aunque la peste, que la pandemia se levante y cualquier otro virus se levante, yo estaré confiado. Aunque se levante la guerra, estaré confiado, porque yo estoy sustentado en la presencia de Dios, porque el arca de pacto vive en mí, está en mí expandida, está viva, está más viva que nunca. Ese es el anhelo del corazón de Dios, y ese es el anhelo de todo este conjunto de hombres y mujeres que son de empresa,
que son de negocios, que tienen que ir allá a seguir influenciando el mundo, pero no con la influencia natural o con la capacidad humana que podamos tener, sino con la presencia de Dios, con esa arca del pacto que va a llegar a todos los lugares donde los religiosos o los predicadores no pueden llegar. A eso somos llamados, pero somos llamados pagando un precio. Somos llamados en este momento, en este tiempo de nuestra humanidad, a marcar una diferencia, porque somos hombres que pueden pagar este precio. Les amamos, les bendecimos. Gracias por este tiempo. Esperamos que esta palabra sea contundente para su vida y que levante todos los desafíos diarios que tienen ustedes en cada uno de sus países.